tenemos la ecuación de disociación de dos moléculas de agua, conocida como ecuación de autoionización. Y para esta ecuación de autoionización, en donde se establece un equilibrio, vamos a establecer la ya conocida constante de equilibrio. La constante de equilibrio se establece entonces a partir de las concentraciones de los productos dividido en la concentración de los reactantes. En este caso, solamente vamos a considerar los productos porque, como ya sabemos, los reactantes, ¿cierto?, están en estado líquido, puro, por lo tanto no van en la expresión de la constante de equilibrio. Los productos serían los iones hidronio y el ion hidroxilo. Acá aparece KW, que es la misma expresión de la constante de equilibrio que ya conocemos del capítulo anterior. Sin embargo, se le puso solamente W para especificar que es la constante de equilibrio de la ecuación de autoionización del agua. Esta constante de equilibrio entonces va a ser igual a la concentración molar de los iones hidronio por la concentración molar de los iones hidroxilo. Como ya sabemos, estas constantes de equilibrio están tabuladas, las podemos encontrar en tablas de constante de equilibrio y a temperaturas dadas. A una temperatura de 25 grados Celsius, esta constante de equilibrio tiene un valor de 1 por 10 elevado a menos 14. Bien, cuando el agua está pura, la concentración de los iones hidronio es igual a la concentración de los iones hidroxilo, y eso lo sabemos por la estequiometría de nuestra ecuación de disociación. Aquí nos dice que por cada un mol, ¿cierto?, de iones hidronio se forma un mol de iones hidroxilo. Por lo tanto, si en la solución hay solo agua, tenemos entonces que esas concentraciones son iguales. Si esas dos concentraciones son iguales, entonces, ¿cuál va a ser el valor si ya sabemos que la constante de equilibrio es 1 por 10 elevado a menos 14? El valor de cada una de esas concentraciones va a ser 1 por 10 elevado a menos 7 molar. Para sustancias, por lo tanto, en donde nosotros tengamos la misma concentración de iones hidronio e iones hidroxilo, vamos a encontrar soluciones neutras. Cuando aumenta la concentración de iones hidronio, disminuye la concentración de iones hidroxilo. Y en este caso, cuando la concentración de iones hidronio es mayor a la concentración de iones hidroxilo, vamos a hablar de sustancias ácidas, porque ya sabemos que los ácidos son los que liberan hidrógenos, por lo tanto aumentan la concentración de iones hidronio. Si disminuye la concentración de iones hidronio, entonces va a aumentar la concentración de iones hidroxilo. Y en ese caso vamos a estar en la presencia de soluciones básicas, porque ya sabemos, ¿cierto?, que las bases liberan el ion hidroxilo y por lo tanto aumentan esta concentración en un medio acuoso. De esta expresión de la constante de equilibrio de autoionización del agua, aparece la escala de pH. Sabemos que el valor de las concentraciones de estos dos iones es un rango muy amplio, que va desde el 10 al 10 elevado a menos 15 molar. Por lo tanto, para manejar de mejor manera estos valores de concentración de iones hidronio y iones hidroxilo, es que se aplicó una escala que tiene un sentido solamente matemático para manejar mejor este rango de concentraciones. Ahora aplicaremos la escala P a nuestra constante de equilibrio de autoionización del agua. La escala P dijimos que tiene solamente un sentido matemático y significa menos logaritmo. Por lo tanto, a toda esta ecuación nosotros vamos a aplicar el menos logaritmo. Nos quedaría entonces el menos logaritmo de la concentración de los iones hidronio más el menos logaritmo de la concentración de OH menos es igual al menos logaritmo del valor de la constante, que es 1 por 10 elevado a menos 14. Este más es por las propiedades del logaritmo que ustedes deberían conocer. Acá entonces resumimos, menos logaritmo es nuestra escala P. Bajamos acá entonces y nos queda P. La concentración de iones hidronio
se genera porque sabemos que la sustancia libera un protón, es decir, un hidrógeno. Por lo tanto, esta concentración de hidrógeno lo vamos a resumir solamente en hidrógenos. Más, menos logaritmo, bajamos acá, significa P. La concentración de iones OH lo colocamos acá y nos queda entonces POH. Aplicamos el menos logaritmo 1 por 10 elevado a menos 14 y esto nos da 14. Tenemos aquí una ecuación que nos dice que el pH más el pOH es igual a 14. Aquí tenemos el concepto de pH. ¿Qué significa pH? Es el menos logaritmo de la concentración de los iones hidrógeno. Este pH, ¿cierto? El sentido matemático que le estamos dando para poder calcularlo en forma algebraica. pH entonces significa menos logaritmo de la concentración de hidrógenos. Sabemos que el pH más el pOH va a tener un valor igual a 14. Y desde aquí nace la escala de pH que sabemos que va en un rango de 0 a 14. Por lo tanto, el 14 no es un valor porque a alguien se le ocurrió así porque sí, ¿cierto? Sino que sabemos que porque a través de la ecuación de autoionización del agua, este valor de pH más el pOH debe ser igual a 14. Ahora, ¿qué sucedía cuando las soluciones eran neutras? La concentración del ion hidrógeno es igual a la concentración del ion OH. Por lo tanto, si esas dos concentraciones eran iguales, tenían un valor de 1 por 10 elevado a menos 7. Si nosotros aquí aplicamos la escala P, es decir, aplicamos menos logaritmo, nos queda que el menos logaritmo de la concentración de los iones hidrógeno es pH. El menos logaritmo de la concentración de iones OH es pOH. Y el menos logaritmo de 1 por 10 elevado a menos 7 es 7. Por lo tanto, cuando las soluciones son neutras, el pH es igual al pOH y tiene un valor igual a 7. Desde ahí entonces que en nuestra escala de pH, el 7, que es el valor intermedio, ¿cierto?, identifica las soluciones que son neutras. Por lo tanto, ese 7 de la escala de pH no es porque a nadie nuevamente se le ocurrió, porque es el número de la suerte, etcétera, ¿cierto?, sino que porque sabemos que cuando las concentraciones de iones hidrógeno y OH son iguales, tienen un valor de 1 por 10 elevado a menos 7 molar, y al aplicar nuestra escala P, entonces nos da igual a 7. Ahora, dijimos que las soluciones van a ser ácidas cuando la concentración de iones hidrógeno aumente y por lo tanto la concentración de iones OH disminuya. Si la concentración de iones hidrógeno aumenta, por ejemplo, a un valor de 1 por 10 elevado a menos 6 molar, que es un valor mayor al 1 por 10 elevado a menos 7, entonces, en ese caso, la concentración de iones OH va a ser 1 por 10 elevado a menos 8. Si a esta solución, en donde sabemos que la concentración de iones hidrógeno es mayor que la concentración de iones OH, nosotros le aplicamos la escala P, entonces nos da que el menos logaritmo de 1 por 10 elevado a menos 6 es 6. Entonces aquí nos queda que el pH es igual a 6. Acá entonces, si aplicamos la escala P, el pOH va a ser igual a 8. Cuando las soluciones entonces son ácidas, la concentración de iones hidrógeno es mayor que la de los OH. Pero en nuestra escala P de pH, ¿dónde vamos a ubicar las soluciones ácidas? Dijimos que la escala de pH va de 0 a 14. El valor intermedio identifica las soluciones neutras. Y aquí observamos que este pH es 6, es decir, es un valor menor a 7. Cuando el valor entonces es menor a 7, entonces las soluciones van a ser ácidas, porque en ese caso la concentración de iones hidrógeno es mayor a la concentración de los iones OH. Ahora, cuando la concentración de iones OH es mayor, entonces el pH nos va a dar un valor mayor a 7. Entonces, en nuestra escala de pH, los valores menores a 7, ¿cierto?, corresponden a soluciones ácidas y los valores mayores
a 7 corresponden a soluciones básicas. A continuación, te invito a que puedas averiguar cuál es el pH de las distintas soluciones o de los distintos productos que mostramos al inicio de la clase, o quizás agregar alguno de los que tengas en tu casa, y que todos estos productos los puedas ordenar desde el más ácido al más básico en la escala de pH que va desde 0 a 14. Recuerda estas fórmulas importantes. Estas fórmulas te ayudarán en los cálculos matemáticos de pH. Tenemos que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de hidrógenos. El pH es igual al menos logaritmo de la concentración de iones hidroxilo y que el pH más el pH es igual a 14. Además, te propongo que con estas fórmulas puedas resolver el siguiente problema. Si una solución tiene un pH igual a 3,5, ¿cuál sería su concentración de iones hidrógeno y cuál sería su concentración de iones OH?